dice que cada día en un cuerpo de un hombre llegan a producir 100.000 millones de espermatozoides, pero sin embargo solamente uno logra fecundar a un óvulo y dar origen a una nueva vida. ¿Cómo es posible que una sola célula o una sola espermatozoide tenga la capacidad de transmitir la mitad de la información genética y genética de un ser humano? Hoy vamos a explorar las funciones reproductoras y hormonales masculinas y comprendiendo también cómo se va a ir a formar lo que son los espermatozoides y cómo se van a llegar a actuar lo que son las hormonas que necesitan mecanismos que permitan la reproducción humana. Bueno, buenos días doctor, buenos días compañeros. Hoy vamos a presentar lo que son funciones reproductoras y hormonales masculinas. Me presento, yo soy Nayeli de la Cruz Mamanes Rocabal. Bueno, vamos a hablar sobre la anatomía humana de reproductora masculina. Bueno, vamos a continuar con lo que son las funciones reproductoras y hormonales masculinas, por lo cual estas se llegan a dividir en tres aparatos importantes que son lo que es la formación del espermatozoides, también denominado la espermatogénesis. Como segundo tenemos lo que es el acto sexual masculino. Después tenemos como tercer punto tenemos la regulación hormonal. Bueno, vamos a continuar con lo que es la anatomía del sistema reproductor masculino. Continuamos. Continuando con lo que es la producción del líquido seminal o también llamado líquidos del semen. Bueno, vamos a continuar con eso y el porcentaje de cuánto produce cada órgano, como siendo lo que es la vesícula seminal, la próstata, glándulas bulborretrales y cuál es el pH que llega a tener ellos. Vamos a ver. Continuando que vamos a tener lo que es el líquido seminal. En el líquido seminal lo que es llegan a formar lo que son los conductos deferentes, la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulboretrales. ¿Con qué porcentaje llegan a formar ellas? Entonces, tenemos lo que es el conducto deferente. El conducto deferente llega a formar lo que es el líquido seminal el 10%. En lo que es la vesícula seminal llega a formar el 30% del líquido seminal. En lo que es la próstata llega a formar el 60% junto con lo que son las glándulas bulboretrales. Con un pH que llega a tener este líquido es de 7.5, que llega a ser ligeramente alcalino. Bueno, después esto llega a disolverse entre 15 a 30 minutos. 15 a 30 minutos. Bueno, los espermatozoides, ¿a cuánto pueden vivir en el cuerpo? Dentro del cuerpo viven entre 24 a 48 horas dentro del cuerpo humano. Bueno, vamos a continuar con lo que es la formación de los espermatozoides. Bueno, continuando con lo que es la espermatogénesis. La espermatogénesis llega a durar 74 días en todo el proceso de la formación del espermatozoides. Bueno, vamos a hablar sobre un resumido para entrar a lo que es la espermatogénesis y también hablaremos más adelante un poco más profundo sobre la espermatogénesis, por lo cual vamos a hablar. Bueno, el espermatogénesis llega a formarse en lo que son en los túbulos seminíferos, también traduce en lo que son en los testículos. Bueno, la espermatogénesis, el primer proceso que se llega a formar es la espermatogonia. La espermatogonia llega a contener 46 cromosomas. Acá llega a haber un proceso de mitosis. El proceso de mitosis llega a formar lo que es el espermatocito primario. El espermatocito primario llega a formar o llega a contener de igual forma 46 cromosomas. Por lo cual en este proceso llega a haber una meiosis 1, que llega a haber la división del espermatocito primario a convertirse al espermatocito secundario, por lo cual este llega a contener 23 cromosomas. Aquí llega a tener 46 cromosomas.
Por lo cual aquí llega otra división que llega a ser la meiosis 2. Esta meiosis llega a contener 46 cromosomas. En el proceso que se ha dado en la meiosis 2 tenemos lo que es el espermátide. En el espermátide llegamos a tener 23 cromosomas. Acá ya hay una división. De igual forma, cuando ya hay un proceso de meiosis 2, acá llega a haber el espermatozoide ya maduro, que va a ser en la diferenciación, por lo cual encontramos ya el espermatozoides. Bueno, todo este proceso llega a comenzar a los 13 años, en lo que es la pubertad. Miren, aquí como acá. Entonces ocurre durante toda la vida reproductiva del hombre. Bueno, en la duración del proceso ya mencionado es 74 días. Cada espermatozoide llega a aportar lo que es 23 cromosomas, que llega a ser la mitad del material genético, de la información genética. Bueno, vamos a hablar sobre los espermatozoides. Bueno, en los espermatozoides tenemos primero lo que es la cabeza, y llega a contener lo que es el núcleo. Luego llega a contener lo que es el cuello. Este también vamos a mencionar más adelante. Este llega a tener material de energía que ayuda a esto, a que el flagelo o la cola tengan una motilidad durante todo el recorrido hasta la eyaculación. En el espermatozoides, en la cabeza, llegamos a tener lo que es el núcleo. Acá llega a tener todo el material genético y las 23 cromosomas. ¿Ya? También tiene lo que es el ADN, lo que es la cromosomas, que también son enzimas. Las enzimas, como lo que es las enzimas acromosómicas, llegan a ser lo que es la hialuronidasa, acrosina y otras proteasas. ¿Estas qué llegan a hacer? Estas llegan a poder permiten avanzar hasta lo que es la zona pelosidad del óvulo, para que puedan fecundar. Pero solamente llega a fecundar uno. Bueno, ahora vamos a continuar en las diapositivas. Bueno, vamos a continuar con lo que es la espermatogénesis. El espermatogénesis. Bueno, este llega a ser un proceso y que llega a ser lo que es el proceso de la formación del espermatozoides. Ya mencionado anteriormente en la pizarra de que llega a tener 6 procedimientos para formar un espermatozoide ya maduro, por lo cual tenemos lo que es la espermatogonia, el espermatocito primario, espermatocito secundario, el espermátida, el espermatogénesis y el espermatozoide. Por lo cual ya sale lo que es a la luz del túbulo seminífero. Vemos acá más detallado a las células madres que vemos acá, a las células madres que llegan a ser células diploides. Estas células llegan a contener 46 cromosomas que llegan a encontrarse en la membrana basal, que se ve en esa parte, en la membrana basal. Estas llegan a ser formadas en el túbulo seminífero, en lo que es el testículo. Después llegamos a tener lo que es el espermatocito secundario. Estas de igual forma llegan a ser células diploides que llegan a contener los 43 cromosomas, que ya se han duplicado en lo que es en la espermatogonias. En el tercer paso que tenemos a las células ya haploides, que llegan a ser resultados de lo que es la meiosis 1. Estas llegan a ser los espermatocitos secundarios, por lo cual de igual forma llegan a tener 46 cromosomas, que estas llegan a entrar en lo que es en meiosis 2. Bueno, continuando, que acá miren, vemos acá las células, acá tenemos lo que son células de Sartonini, acá tenemos lo que es ya las espermátidas. Estas espermátidas que llegan a tener lo que es como resultado lo que es la meiosis 2. Estas ya tienen células haploides que llegan a tener 23 cromosomas y que estas
aún no están maduras y no pueden tener motilidad. Estas llegan a estar inmaduras. Después tenemos lo que es las espermatogénesis. En la espermatogénesis tenemos lo que es el resultado de las espermátidas que llegan a transformarse ya en espermatozoides maduros y ya con motilidad. Después tenemos lo que es el espermatozoides, ya teniendo lo que son los procesos del el espermatogénesis, llegamos a tener a un espermatozoide ya maduro. Este llega a ser liberado por lo que es al lumen del túbulo seminal, listo para su transporte y maduración al final de lo que es el túbulo seminífero se va a lo que es el epidemio, donde llegan a ser almacenados temporalmente. Acá tenemos este esquema que es bien bonita, que está las células. Acá tenemos, miren. Acá tenemos lo que es toda lo que es la espermatogénesis. Bueno, pasando a la siguiente es la formación del espermatozoides. Bueno, continuando con lo que es la formación del espermatozoides, llegamos a tener estructuras que llegan a estar compuestas el espermatozoides. Tenemos lo que es acá, lo que es la cabeza. Este llega a ser lo que es la pinza interna, después intermedia, perdón, y lo que es la cola, que llega a ser el flagelo para la motilidad. Bueno, tenemos lo que es la cromosoma. Bueno, en la cabeza llegamos a contener lo que es contener material genético, por lo cual este llega a tener lo que es acromosoma y lo que es el núcleo. Estos llegan a tener contenidos de material genético y llegan a tener estructuras que permiten la penetración a lo que es el óvulo. Eh, Acá tenemos lo que es la cromosoma, acá en esta parte, la cromosoma, tenemos lo que aquí llega a formar el casquete que llega a contener enzimas hidrolíticas que llegan a permitir que el espermatozoide llegue a atravesar lo que son las capas del óvulo. Después, el núcleo llega a ser el que retiene el material genético, que también ahí retiene los 23 cromosomas. Estas llegan a ser heredado por el padre. Después tenemos lo que es la pinza intermedia, que estas llegan a tener lo que es el centriolo, las mitocondrias, que estas llegan a producir energía para que haya motilidad en lo que es el flagelo. En el centriolo llegamos a tener estructuras que llegan a participar en lo que es la formación de las axonema o del flagelo. Después tenemos lo que es la mitocondria. En la mitocondria está dispuesta a lo que es la forma helicoidal. Alrededor están lo que son las axonemas y estas llegan a producir energía como el ATP, que llegan a ser necesarias para el movimiento. Después tenemos, por último, lo que es la cola. En la cola tenemos axonemas, tenemos axonema, el cola o flagelo. El axonema, el axonema es una estructura interna que llega a ser lo que es el flagelo. Estas llegan a formar lo que son microtúbulos de 2 más 2. Estas son responsables del movimiento, llegar a tener motilidad. Después tenemos lo que es la cola o flagelo. Esta llega a ser una porción o una porción de movimiento que llega a propulsar al espermatozoides a través del tracto genital femenino. Bueno, acá vamos a ver en un zoom sobre lo que es el corte transversal del axonema, que contiene 9 túbulos y 2 túbulos centrales. Como tenemos aquí miren, como vemos acá, doble tubo de microtúbulo. Después en la parte central lleva 9 microtúbulos. Bueno, continuando con lo que es acá, resumido, llegamos a tener las principales funciones.
Bueno, vamos a pasar a lo que es los tamaños claves que llegan a tener el espermatozoide. En su tamaño normal o en su tamaño total llega a tener de 50 a 61 micrómetros. En la cabeza llega a medir 4 a 5 micrómetros. En lo que es la cola llega a medir 45 a 50 micrómetros. Y estas llegan a producir millones de micro bueno, estas llegan a ser producidas millones en los testículos. Bueno, en las funciones principales que llegamos a tener, bueno, vamos a dividir en tres procesos. Tanto la cola, que llega a ser lo que va a ir a fecundar. El tercero, que va a ser la pinza intermedia, que ésta llega a producir energía al flagelo. Y después, por último, el movimiento, que llega a ser lo que es la cola. Bueno, en lo que es la fecundación tenemos a lo que es que llega a ser lo que es la cabeza. Esta llega a tener que llega a penetrar a lo que es el óvulo y llega a aportar lo que es el material genético paterno. Después tenemos lo que es la energía, que llega a tener lo que es la, pin, la, pins- la pieza intermedia, que llega a producir lo que es energía, que llega a ser por las mitocondrias, generan lo que es la energía y para el movimiento. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Bueno, el por qué solo entra un espermatozoide y llega a fecundar al óvulo. ¿Por qué solamente uno llega a fecundar? Bueno, vamos a imaginarnos en una carrera y la meta es llegar al óvulo. Existen millones de competidores. Estos millones de competidores tienen el mismo objetivo, en poder fecundar al óvulo o en llegar a la meta. Bueno, todos tienen la misma misión, en llegar al óvulo, pero el camino es difícil. Muchos se llegan a perder, y otros quedan sin energía, llegan a agotarse. Bueno, solo unos pocos logran acercarse al objetivo. Solamente uno logra acercarse al objetivo. Bueno, finalmente uno de ellos llega a atravesar todas las barreras, todas las barreras llega a atravesar, y después llega un participante y toca la puerta. La puerta es el óvulo. Cuando entra, tiene la autorización de entrar el espermatozoide o llega a entrar a lo que es un participante, llega a ocurrir algo extraordinario. El óvulo reconoce a quien ha ganado y se activa una seguridad y automáticamente se cierra la puerta. ¿Cómo se cierra esta puerta? Llega, esta puerta con una llave, echa lo que es la puerta con una llave y coloca en un cartel. Dice: ocupado, no se permite la entrada de nadie más. Eso coloca lo que es el ovocito. El óvulo. Entra eso. ¿Y el por qué hace esto el óvulo? Bueno, no permite la entrada de nadie más. ¿El por qué? Cuando llega a formar un nuevo ser, cuando llega a la formación de un nuevo ser, este nuevo ser llega a necesitar las 46 cromosomas.
Estas cromosomas, ¿de quiénes vienen? De 23 cromosomas viene de la madre y otros 23 viene del padre. Por lo cual sumados llega a tener 46 cromosomas el niño. Entonces, si llega a entrar un espermatozoide al óvulo, llegaría a desarrollar, llegaría a ser un desarrollo no anormal del embrión, por lo cual este sería imposible. Entonces, por eso cuenta de que el primer espermatozoide que ha llegado y llega a modificar su superficie del óvulo y cómo lo bloquea esta puerta o para que nadie más entre. Llega y bloquea lo que es esta puerta. Este bloqueo se llama el bloqueo de la polispermia. Por lo cual esto llega a activarse y así no permite entrar a ningún participante o a ningún espermatozoide. Eso es la historia, el de por qué solamente un espermatozoide llega a fecundar el óvulo. Bueno, tenemos de que la fecundación vemos en el video que tenemos aquí el ovocito, cómo los espermatozoides van sin control o con una rapidez, con una energía hacia el ovocito. El ovocito llega a atraer a lo que es el espermatozoide mediante señales químicas que llegan a participar como la progesterona. Estas llegan a liberar a las células que los rodean. Los espermatozoides detectan esa sustancia mediante los receptores especiales que originan hacia lo que es el ovocito por el proceso que llamamos lo que es la quimiotaxis. Entonces, llega a aumentar lo que es las probabilidades de la fecundación. Vamos a seguir. Vemos cómo el espermatozoide va a penetrar lo que son las capas. Bueno, vamos a continuar con el segundo aparato reproductor masculino importante, que es el acto sexual. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a tener 4 pasos del acto sexual, por lo cuales van a ser la erección, la emisión, la eyaculación y lo que es la resolución. Bueno, vamos con el primero, que es la erección. Bueno, en la erección vamos a tener que estas van a ser estímulos psicotáctiles que llegan a activarse por centros nerviosos, como siendo el parasimpático. Bueno, la liberación del ácido nítrico llega a aumentar lo que es el flujo sanguíneo en el pene, llegando a provocar lo que es la erección. Bueno, vamos con lo que es la emisión, con el segundo, que es la emisión. Bueno, esas contracciones de los conductos deferentes como las vesículas seminales y la uretra y la próstata llegan hasta lo que es el semen para que lleguen a la uretra. Entonces, como tercer paso tenemos la eyaculación. En la eyaculación es el proceso de la contracción rítmicas que llegan a expulsar lo que es el semen al exterior o llegando a ser al tracto reproductor femenino. Después tenemos la resolución. Disminuye lo que es el flujo sanguíneo, así lo que también llega a provocar también el pene vuelve a su estado normal, que es en reposo. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a tener lo que es la regulación hormonal. En la regulación hormonal vamos a tener el eje hipotálamo, hipófisis, hasta lo que es el testículo, la secreción del testículo. Entonces, en ellas vamos a tener a dos, en el eje hipotálamo y la hipófisis. En el hipotálamo llega a secretar lo que es la GnRH. Después de la GnRH llega a estimular lo que es la hipófisis anterior. La hipófisis anterior va a secretar lo que es la FSH y la LH, que estas llegan
la FSH llega a secretar, o bueno, ser estimuladas por las células, llega a ser estimuladas a las células de Sertoli y a las células de Leydig, ¿ya? Las células de Sertoli llega a estimular a lo que es la espermatogénesis, a la producción, al proceso de la espermatogénesis. Bueno, como las células de Leydig llega a ser un factor de nutriente para los espermatozoides, también llega a secretar lo que es la testosterona. Bueno, pasando a lo que es ¿qué hace la FSH y la LH? La FSH llega a actuar lo que son en las células de Sertolina, que llegan a favorecer lo que es a los espermatozoides. Y lo que es en la LH, que llega a actuar sobre las células de Leydig, que estas llegan a la secreción de testosterona. Bueno, vamos a pasar a lo que es la testosterona. La testosterona se va desarrollando la testosterona, su función principal, su función llega a ser que actúa durante el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Después tenemos inhibe la secreción del FSH y la LFSH. Después tenemos las características sexuales secundarias que le llega a dar lo que es la testosterona. Después de estas, también estas llegan a producir lo que es deseo sexual y la fecundación eréctil. Bueno, eso sería en lo que es la acto sexual masculina y lo que es la regulación hormonal. Bueno, continuando con lo que es la otra explicación que vamos a tener, lo que es la testosterona en sí como un punto importante. Bueno, vamos a ver. Bueno, la testosterona ya mencionadamente, su función de desarrollo. Bueno, vamos a tener dos. Uno en desarrollo fetal y otro en desarrollo de pubertad y adultez. Bueno, mencionamos anteriormente que de igual forma va a haber una diferencia. La testosterona ayuda a lo que es la diferenciación de órganos. Bueno, en lo que es en el desarrollo fetal vamos a tener lo que es la diferenciación de órganos sexuales masculinos, como también el deseo testicular. En la pubertad o adultez llegamos a tener lo que es cambios gracias a lo que es la testosterona, lo cuales son lo que es la voz grave, crecimiento de vello facial corporal, aumenta lo que es la masa muscular en los varones, lo que es la maduración de órganos sexuales y lo que es la producción del espermatozoides. Bueno, vamos a pasar a lo que es la glándula pineal. En la glándula pineal vamos a ver que acá tenemos lo que es el cerebro, en un esquema. En este tenemos lo que es la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal y en dónde se encuentra? Esta glándula pineal se encuentra en el encéfalo, donde esta llega a formar como una forma de piña. Esta glándula llega a ser una glándula endocrina que ayuda a la regulación hormonal. ¿Ya? Esta glándula pineal llega a producir lo que es la melatonina. Esta melatonina llega a ser, ¿por qué? ¿Cómo se llega a formar? Ya, tenemos el eje de luz y oscuridad, por lo cual, ¿cómo va a llegar lo que es la melatonina? Llega lo que es la luz. En la luz hay una recepción en lo que es la vía retinohipotalámica. En esta lo que llega a actuar en el eje luz de la oscuridad, lo que es el núcleo supraquiasmático. Por lo cual este núcleo supraquiasmático llega a interactar lo que son señales simpáticas. Por lo cual en las señales simpáticas llega a tener lo que es la estimulación de la noradrenalina, la liberación de la hormona de los neurotransmisores de noradrenalina. Esta noradrenalina llega a lo que es la glándula pineal. En la glándula pineal llega a producir lo que es la melatonina. Bueno, en las glándulas pineales llega a haber una producción o una interacción
interacción de la melatonina. Es en una hormona que llega a ser una relación principalmente con el sueño y los ritmos cardíacos. Por lo cual, sin embargo, la melatonina también puede inferir a lo que es el hipotálamo y la regulación de la liberación del GRH, la FSH, FRH, que llega a controlar lo que es la FSH y la LH. Esta glándula pineal llega a participar indirectamente en la producción de testosterona y en la formación de los espermatozoides. Concluyendo con lo que es la conclusión. Bueno, detrás de cada nueva vida existe una extraordinaria coordinación entre las células, órganos y hormonas que desde la formación de millones de espermatozoides hasta la llegada de un solo al óvulo, cada paso ocurre con una precisión sorprendente que esta llega a demostrar una complejibilidad y una perfección de la fisiología humana. Gracias a ustedes.